Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por sumarse a este conversatorio. Vamos a contar un poquito qué es la IA, para quienes todavía no nos conozcan. Somos el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial, un grupo interdisciplinario de profesionales que exploramos la inteligencia artificial, promovemos la adopción de tecnologías de código abierto que nos acerquen un poquito más a la soberanía tecnológica. Buscamos de qué manera estas herramientas pueden promover un impacto social positivo. Tratamos de estar en el debate público, participar en el debate y de manera crítica. Y bueno, abrir estas instancias de diálogo como la que hoy nos convoca. Nos sostenemos, esto es importante decirlo, a veces no lo soslayamos un poco, pero bueno, nos sostenemos a base de trabajo voluntario y de una contribución simbólica de socios y socias. Así que bueno, las puertas siempre están abiertas para quienes quieran sumarse también a participar de nuestros proyectos. Tenemos muchas áreas que van creciendo orgánicamente conforme también se van acercando nuevos profesionales y surgen propuestas. Actualmente nombro algunas nomás a modo ilustrativo. Tenemos un área de música y de audio, un área de visuales, un área de palabras cargadas, de educación, de comunicación, de robótica, el área más de gestión de la organización, que es el área de visión de conjunto, de sustentabilidad. Minilaya también tenemos actividades para los más peques. Y bueno, participamos de hackatones, ofrecemos talleres formativos, tenemos cine debates, clubes de lectura, un newsletter al que se pueden suscribir para estar al tanto de todas nuestras actividades, un blog, la web, laia.ar. Bueno, hoy es nuestro segundo conversatorio, que Marian va a contar ahora en breve un poquito de qué se trata y quiénes nos acompañan. Bueno, no me quiero extender más. Hacemos muchas cosas. Están invitadas a chusmear la página, que es laia.ar, o escribirnos a hola@laia.ar, si tienen ganas de sumarse o alguna propuesta que hacernos. Bueno, Marian, si querés comentar un poquito de qué va el conversatorio de hoy. Claro que sí, es un lujo juntarnos esta tarde a pensar, a conversar. Como decía Clarisa, este es el segundo conversatorio de una serie que está comenzando este año, pero que va a seguir en 2026 sobre IA y educación, que lo que busca es detenernos un poco frente a la aceleración que nos proponen las tecnologías, los lanzamientos día a día de noticias y de nuevas funcionalidades de la IA, sentarnos, detenernos, conversar, encontrarnos con colegas, con compañeros, compañeras para pensarnos en este ecosistema digital muy complejo. Así que este es un segundo momento, un segundo conversatorio. En el primero, que está en el canal de YouTube de Laia, conversamos con Karen Palacio y Francisco Alvarelo sobre formas de leer y escribir en tiempos de IAs generativas. Y hoy nos toca en particular, vamos a conversar con Gladys Fernández y con David Coronel. Marce ya hará las presentaciones del caso sobre IA en educación, usos alternativos, ¿no? Cada uno desde su formación, desde sus experiencias, contarnos un poco cómo podemos incorporar líneas para pensar, más bien líneas de trabajo para pensar la IA por fuera de la caja, ¿no? Otros usos que le podemos dar en educación. Así que, bueno, un placer. Marce va a estar a cargo de este encuentro, va a moderar el encuentro, así que te damos la palabra y, bueno, mucho para aprender. Muchas gracias, Marian. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto tenerles acá. Aparte, siempre me hago la fantasía de que están en distintas partes del país y entonces que de alguna manera estamos todos viajando un poquito. Y eso me resulta divertido. El título de este conversatorio también me resulta divertido porque es esto de, más allá de ChatGPT, ¿no? ¿Cómo funciona muchas veces la... Buenas tardes, Pablo. La metonimia de la cosa, ¿no? Y hay que andar pensando en las partes y el todo y en cómo coinciden o no las partes y el todo. Sabemos que la inteligencia artificial es una especie de evento que lo cambia todo. Esto, ¿no? Más allá de ChatGPT, IA y educación. David muchas veces, a quien ya ahora voy a presentar, habla de la IA y el chat GPT como emergente, vamos a decir, y perdonen que arranque con una
con una anécdota mini personal, que es que el año pasado cuando mi hija egresó de la primaria, pues una mamá hizo como marquitos para las fotos y ponía globitos de historieta y en uno puso gracias ChatGPT. Y mi mamá fue a preguntarle por qué ponía como chiste gracias ChatGPT. Y esta mamá le quiso explicar lo que era ChatGPT y le dijo, es lo que usan los chicos para hacer los trabajos. Ah, ok. Entonces, me pareció divertido. Mi mamá sabía lo que era ChatGPT, lo que no entendía era el chiste. Bueno, esa popularización de, bueno, el recurso fácil para no estudiar. Me parece que todos los que estamos acá estamos pensando en otras cosas, pero es interesante ver de qué manera. Así que sin más dilación, porque a mí me gusta conversar y me voy de tema, voy a presentar a nuestros súper invitadas, invitados de hoy. Estamos un poquito en Mar del Plata, cosa que me alegra. Estamos con Gladys Fernández, que está allá. Gladys es doctoranda en Ciencias Informáticas en la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Tecnología Informática por la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del LIAS, Laboratorio de Inteligencias Artificiales Aplicada a Humanidades y Ciencias Sociales. Es profesora adjunta regular exclusiva en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la misma institución es responsable tecnológica del área de asistencia a los procesos pedagógicos, que tiene una sigla muy divertida, AP. Bienvenida Gladys y muchas gracias. Y si me Gracias. olvidé de alguna cosa relevante, No, porfa, avísanos, no. Gracias por la presentación. por favor. Y por otra parte tenemos aquí con nosotros a David Coronel. David Coronel es programador, es educador. Es cofundador del AIA, es la persona que a fines de 2022 empezó a molestar a todos los amigos y a los desconocidos diciéndoles, che, esto hay que hablar de esto, esto es muy importante. Es wikimedista del Uruguay, es socio de la Cooperativa de Servicios Financieros basados en software libre y es un señor que cree que con la IA se le puede disputar sentido Hollywood, entre otras cosas. Así que bienvenido también, David Coronel. Muchas Esperemos gracias. que te sientas cómodo. Tenemos gente llegando, qué lindo. Em, bueno, entonces yo lo que no sé es cómo vamos a limitar un poco la conversa, porque siempre se larga, pero lo primero que quería arrancar por preguntarle a Gladys, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Digamos, ¿para qué sirve? ¿Qué hace el LIAS, ¿no? Este Laboratorio de Inteligencias Artificiales aplicado a Humanidades y Ciencias Sociales de, si no entendí mal, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué tareas se llevan a cabo ahí? Bueno, primero hola a todos y todos. Gracias por participar y estar acá. Bueno, el laboratorio nace, es inminente, el nacimiento nació en agosto de este año, luego de trabajar en un proyecto que se trabajó con varios actores durante varios meses para ver qué queríamos hacer dentro del laboratorio, por lo menos establecer las líneas principales. Es tal vez extraño que haya un laboratorio de IAS y no tanto en la Facultad de Humanidades. Pero en realidad lo que nos sucedió antes de generar el laboratorio o en el mismo proceso de generación, perdón, del laboratorio fue que empezamos a encontrar iniciativas dentro de lo diversa que es nuestra Facultad de Humanidades que tenían a la IA tanto como objeto de estudio como en un medio transversal, se podría decir. Entonces empezamos a recabar esos usos y a pensar cómo íbamos a ejercer dentro de ese panorama, ¿no? Entonces, el principal objetivo es, en realidad, explorar un poco, desarrollar esos usos en el de la IA en campos que tienen más que ver con lo social y lo cultural, ¿sí? Integrando esas miradas que hay diversas dentro de la facultad. La Facultad de Humanidades tiene también carreras de ciencias sociales, tenemos 24 carreras, es una facultad muy grande. Y bueno, gracias a esto que fuimos detectando, es que acompañamos el nacimiento del IAS con un proyecto de investigación que va de la mano de analizar las metodologías que hay presentes actualmente en los proyectos de investigación de la facultad para detectar posibles, decimos nosotros, inyecciones de IA o mejoramientos a través de la inteligencia artificial con esto, ¿sí? Esa sería una de las líneas. La otra está marcada por la capacitación y especialmente la capacitación a los docentes en cómo regular el uso, eso también está dentro de una de las pautas, y empezar a trabajar en las otras dos áreas que tiene la universidad, que son la extensión y la transferencia, para poder también
en eso generar ese diálogo interdisciplinario que les comentaba un poco, ¿sí? Cuidando calidad, relevancia, accesibilidad, cuestiones que sí tienen y están muy presentes dentro de las humanas y de las sociales. Gracias. Vamos a tratar de ir y venir con la palabra, pero bueno, con la idea siempre de poder generar un diálogo. Una cosa importante que no dije es que lo que pensamos, lo que pautamos es que podamos escucharlos principalmente a Gladys y a David esta primera hora y a partir de las 7, de 7 a 7 y media, sí abrir a preguntas y conversar entre todos. Una palabra que me quedó que dijiste, Gladys, es transversal. ¿No? Esto de que la IA, por un lado, es objeto de estudio, por otro lado es herramienta, por otro lado es, casi diría, no sé, ambiente, entorno, ¿no? Y me da pie a hacerle como la pregunta introductoria a David, que es un poco gigantesca. A ver, David, ¿cómo te las ingenias con esto? Pero tiene que ver con lo que es la IA, con cómo funciona la IA y fundamentalmente con este objetivo ambicioso de la IA, porque nos vamos a achicar ahora, de democratizar la inteligencia artificial. ¿Qué sería? ¿Cómo podríamos bajar un poco a tierra esta idea de democratizar la inteligencia artificial y de qué manera podría la IA o cualquiera de nosotros, para el caso, ayudar a ese objetivo tan grande? Bueno, sí es, bueno, ante todo, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Muy contento de poder participar de estos espacios de intercambio. Em, la pregunta sería, ¿cómo podemos democratizar las inteligencias artificiales? Em, en principio, creo que hay un acierto que envidio sanamente del laboratorio de Gladys, que es el plural. Hablar de inteligencias artificiales en plural ya nos para levemente en otro lugar, pero ya nos lleva hacia otros lugares. Me parece que me parece un gran acierto hablar de esa pluralidad, porque no hay una sola, no solamente no hay un solo modelo, sino que no hay una sola manera de usarla, no hay una sola manera. Hay una pluralidad ahí escondida detrás de ese singular. También el origen del término, no quiero hacerla demasiado larga, pero indaguen sobre el origen del término inteligencia artificial. Se hablaba de cibernética antes, ¿por qué apareció ese término en particular? Bueno, nada, hay todo un camino ahí para recorrer también. Pero bueno, creo que Gladys respondió también cómo es la manera de abordar el tema de la democratización, es tomando cartas en el asunto, no quedándose esperando a ver qué pasa y qué sucede, sino abriendo laboratorios, abriendo espacios, generando espacios de conversación. Y también, bueno, yo personalmente como programador me interesa muchísimo indagar sobre el funcionamiento, si se quiere, como más interno y ahí es donde creo que las tradiciones del software libre me parecen como muy valiosas y tienen es un nuevo aspecto sobre el cual las comunidades del software libre y la tradición de la cultura libre y demás tienen mucho para decir y hacer. Así que creo que las líneas están por ahí, juntarse, discutir. Justo ayer vi el documental, bueno, no sé cómo llamarlo, este ensayo, videoensayo que hizo Ofelia Fernández junto con Agustín Valle, bueno, y otros. Bueno, que hablaba de la presencialidad, ¿no? Esto de juntarnos presencialmente en el laboratorio, para nosotros esto es juntarnos, si bien este es un espacio virtual, que gracias, afortunadamente podemos hacerlo, que hay gente que está en otras ciudades, que no son Buenos Aires. Nada, juntarse en persona también tiene un valor, es un valor en sí mismo para nosotros, así que hay algo ahí también para encontrarnos y pasarnos un mate físico, ¿no? Como decíamos antes de empezar la charla, así que creo que pasa por ahí, juntarse y hacer y no quedarse, no quedarnos paralizados, ¿no? Y con esto cierro mi respuesta al menos. Siento que hay como dos grandes eh, reacciones iniciales ante el abrumamiento que nos provocan estos lanzamientos cotidianos, ¿no? Hay gente que como que se guarda y se le da miedo y se esconde, y hay gente que, bueno, que se le agarra una manija que no puede parar. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Tratar de caminar tranquilos y juntos, como decía Mariana al principio también, por el medio, si se puede, ¿no? Entre la manija y la contención, un poco, ¿no? Es lo que decimos en el laboratorio. Efectivamente, entre la manija y la contención, sí, en una época que no es muy amiga de los caminos del medio, ¿no? Entonces requiere todo el tiempo como un esfuerzo tratar de ir por ese lado y también rescato mucho tu rescate de la palabra de Gladys de los plurales, esto de no perder de vista la biodiversidad de la cosa.
En términos de diversidad, una cosa que te hemos escuchado mucho, Edad, es hablar de esto que decía un poco hace un rato, ¿no? Que la inteligencia artificial no es solo ChatGPT, que las inteligencias artificiales o el universo de las inteligencias artificiales no se agota ni mucho menos en los chatbots conversacionales. ¿Podrías contar qué más, digamos, más allá de los chatbots conversacionales, qué podemos pensar y qué podemos, vamos a decir, aprovechar de la IA generativa? ¿Qué otro Bueno, tipo de interfaces? sí, sí, absolutamente. Bueno, el chat es una interfaz conversacional muy útil y muy rápida de conseguir resultados, pero claramente a mí como programador me genera bastante ansiedad y manija, si se quiere, como todas las enormes posibilidades que no nos están dando las grandes plataformas y que las podemos construir por detrás, digamos, ¿no? Por un lado hay otras modalidades, no solo el chat, no solo el texto, sino, bueno, imágenes, audio, bueno, modelos 3D también, esa es otra modalidad que no sé, que es bastante poco conocida, pero justo hace poquito salió un modelo, se llama Marble, como canica, creo que quiere decir, como bolita, em, y hace entornos en 3 dimensiones en base a un prompt, básicamente, en base a texto. Y bueno, ahí hay otras modalidades que empiezan a aparecer, pero en términos de interfaces siempre me da la sensación de que hay mucho más para hacer que no es el chatbot, digamos, ¿no? Hay muchas otras. Bueno, NotebookLM, de alguna manera, quienes no lo conozcan, es una herramienta de Google para trabajar con corpus específicos, ¿no? Cuales subís documentos y después podés usarlo para chatear con esos reportes, con ese texto en particular o generar podcasts u otras cosas, pero creo que rompió un poquito ese velo de, che, para el chatbot no es todo, hay muchas otras cosas y creo que incluso NotebookLM se queda corto en muchas cosas y es muy, está en plena expansión todo el tiempo el mundo de las otras interfaces que se puedan hacer. Particularmente en Calliope, perdón, en Laia tenemos el caso de Calliope, que bueno, pueden buscarlo en redes y van a encontrar, es un poco nuestra respuesta o nuestro intento de encontrarle otro lugar a los modelos generativos, que es que en vez de escribir por voz, el modelo te haga preguntas para que vos escribas, ¿no? Es un prototipo y bueno, que busca alimentarte para que vos puedas seguir escribiendo. Pero bueno, ahí es todo mundo y siento que hay todo por hacer todavía. Es la puntita del iceberg lo que estamos viendo y en la medida en que aparezcan más laboratorios como el IAS, como el AIA y como otros, vamos a poder construir nosotros, ¿no? Nuestras interfaces, las interfaces que necesitamos, no las que nos quieren dar. El sueño de las herramientas propias, ¿no? De las tecnologías apropiadas. En función de eso, te queríamos preguntar, Gladys, si nos podés contar un poquito del Umabot, que su nombre nos da una pista, pero bueno, que nos cuentes mejor qué es el Umabot, por qué lo desarrollaron, dónde está alojado físicamente, si es que se puede hablar de la vivienda física de un bot y cómo lo piensan. Bueno, Humabot es un agente en realidad que da soporte a estudiantes y a la comunidad académica de la facultad. Parte de una necesidad, nosotros tenemos carreras a distancia que tienen una matrícula de alrededor de entre 2.000 y 4.000 estudiantes por año y todo esto se maneja con el mismo personal que está también abocado al resto de las carreras de la facultad. Entonces surge esta necesidad de entrenar un agente para que pueda únicamente en la instancia administrativa asesorar a los estudiantes, ¿sí? Eh, Se entrenó, en realidad se generó una base de conocimiento con todos los correos electrónicos, obviamente anonimizados que teníamos de los estudiantes, con el material y las guías que habíamos generado de trámites, que más que nada respondían a tipos de preguntas frecuentes y demás, con todo ese corpus que teníamos que estaba muy bien estructurado porque siempre se buscó en primera instancia la autonomía del estudiante, es decir, que el estudiante vaya a buscar esa información, entonces lo teníamos muy bien maquetado. Particularmente hablo del área de educación a distancia, que era quien lo tenía muy bien armado. Con todo eso pudimos armar una base de conocimiento y empezar a pensar en Umabot. Actualmente está funcionando hace más o menos un mes y estamos mirando un poquito qué pasa con los primeros reportes para dar mejoras, pero
en esta instancia estamos migrando, porque Magot tiene partes que se generaron, que las programamos nosotros desde el LIAS y otras partes que están terciarizadas y esa no es nuestra idea. Hay inyectado modelos de lenguaje como ChatGPT 5 y no queremos eso, queremos apuntar a algo más soberano. Entonces es que comenzamos a generar una arquitectura que sea más robusta, pero con modelos locales, workflows propios, ¿sí? Porque entendemos que necesitamos un control más total sobre la herramienta, ¿sí? Entonces estamos trabajando en implementar Oyama con un modelo de lenguaje que se llama Mistral, que lo estamos tratando de ir personalizando, conectando a una base de conocimiento y estamos empezando a manejar lo que son los flujos de cada los workflows, en realidad, con N8N. Bueno, con eso tratamos de que el modelo que a partir de diciembre, que va a ser el momento en el que empieza a funcionar con esta tecnología, empiece a ser, como les decíamos, un poco más soberano, no depender de ningún modelo extra. En realidad lo que hace Magote en este momento es, para explicarlo de manera simple, si hay una consulta de un estudiante y no le encuentra la base de conocimiento, lo redirige al modelo de lenguaje que puede contestar relativamente bien, como no, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos ser usuarios de tecnología ajena, queremos ser constructores en realidad de nuestra propia tecnología y eso me parece que es un paso soberano importante, así que bueno, luego les iremos comentando nos va con este salto grande que estamos armando. Bueno, ya ahí triaste una de las palabras bomba, ¿no? Y que tenemos dando vueltas, que es soberanía, ¿no? Soberanía tecnológica y pienso también soberanía de aprendizaje, soberanía educativa. Digo, esto de no ser solamente consumidores de las herramientas, sino también tener la posibilidad de diseñar nuestras herramientas que permite que hagamos lo que nosotros queremos hacer con las herramientas. Entonces, justo te iba a preguntar, venía por este lado, ¿no? Eh, es un poco grande la pregunta y sobre todo en esta época, pero ¿cuál pensás que es el rol de la universidad pública en esto que es la producción de tecnologías basadas en IA? ¿Qué puede hacer y qué debería hacer o qué nos gustaría que haga la universidad? ¿Y qué tensiones pueden surgir en estos términos cuando se piensa en innovación tecnológica, en soberanía digital, en inclusión? ¿Cuáles son como los trade-offs que hay a veces entre soberanía y, vamos a decir, no sé si decir usabilidad o accesibilidad o simpleza? ¿Se entiende lo que digo? Ya teníamos estas cuestiones antes de la IA, cuando, por ejemplo, había tensiones entre los campus virtuales de Moodle y los de Google Classroom hace tiempo, ¿no? Y ahora con la IA, bueno, más. ¿Cómo lo ves? Bueno, por un lado la innovación tecnológica lo que exige es rapidez y dentro de la universidad nosotros fomentamos la reflexión crítica que en realidad lo que hace es exigir más pausa que otra cosa, ¿sí? Entonces ahí ya hay una cuestión que es contraria en sí misma, ¿sí? También el riesgo de empezar a adoptar tecnologías sin evaluar qué implicancias sociales y éticas pueden tener es otra cuestión. Mira, te cuento que hace un tiempo que estamos detectando que en los repositorios que tenemos en la facultad, los repositorios de acceso abierto, donde los investigadores publican su producción científica y académica, que tienen una cuestión filosófica muy profunda, porque en realidad es una especie de, no de combate, pero sí de soberanía con respecto a las editoriales comerciales, están siendo totalmente scrapeados por los modelos de lenguaje. Y ahí empieza una discusión que es decir, y bueno, además voy a hacer un paréntesis para decir la cuestión de lo lento que se nos están poniendo todos esos sistemas constantemente y las barreras que tenemos que empezar a incluir para que esto no suceda. Pero ahí empezamos a pensar, bueno, pero esto fue realizado con una visión de darle a la comunidad universitaria acceso a lo que el mismo Estado financió en su momento y ahora está siendo en realidad escrapeado por un montón de organizaciones del norte del mundo que en realidad no tienen esa misma visión que nosotros. Entonces, ¿qué postura tomamos? ¿Quitamos el acceso abierto, que es ley en Argentina? ¿Cómo nos plantamos ante eso? Pedimos que haya usuario clave para promover algo que siempre fue de acceso abierto. Bueno, ahí empieza una discusión muy grande porque hay tensiones que se dan y que no solo dependen de la institución universidad, ¿sí? Depende de cuestiones que a veces no son
tan controlables. Volviendo a la pregunta, la universidad pública en realidad tiene un rol que es estratégico en la producción y considero que también en la producción de tecnologías que están basadas en IA, sobre todo en contextos como los nuestros, ¿sí? Que no es solo desarrollar algo, sino garantizar que esas tecnologías siempre estén respondiendo a necesidades reales, locales y colectivas. Por eso, ampliar lo que es desarrollo desde nuestras unidades académicas, pensar otra vez en esto de ser soberanos ante lo que desarrollamos, me parece que es algo que tiene que ir de la mano con la innovación. A mí se me ocurre esta tensión que se da. No todos conocen que uno puede también implementar un modelo local en su computadora, que eso puede ser una actitud corresponda o sea contraria a entregar todos nuestros datos a las corporaciones y demás. Yo creo que hay que fomentar desde dos lados. Sí, apoyar la innovación, sí generar herramientas desde las universidades, pero también, nada, acompañar de y dar toda la visión por completo, es decir, cómo hay que regular, qué es lo que pasa ahí adentro, qué es lo que nos hace más soberanos con determinadas actitudes, ¿sí? Para mí la soberanía digital en realidad no es aislarse, sino me parece que es más decidir con autonomía qué adoptar, qué producir, me parece que va un poco por ese lado. Qué adaptar y qué producir. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo lo ves, David? ¿Cómo se puede pensar una IA para educación? Es decir, pensando que le pedimos mucho, ¿no? O sea, ¿se le puede pedir transparencia, privacidad, autonomía a una IA para educación? ¿Hay medios técnicos de garantizar eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo pueden las comunidades de desarrollo trabajar para tratar de lograr que la IA educativa no tenga que ser sí o sí una caja negra, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sí, creo que dentro y fuera de la educación, exigir transparencia en los procesos algorítmicos es algo que se viene hablando hace mucho y parecería más urgente ahora que antes. Claramente que existen, bueno, hay un tema ahí de base, me parece que un poco Ladis creo que se aproximó, que es la propiedad intelectual o el derecho de autor, si se quiere, de las obras, ¿no? Sabemos que estos, por lo menos los grandes modelos de lenguaje y la generación de imágenes y de audio y todo, scrapea de manera brutal todo lo que puede, de manera voraz y absoluta, y no está definido cuál es el estatus, si es uso justo o no. Cada uno tendrá su opinión, se imaginarán cuál es la mía. Entonces, No, nada, bueno, igual la poesía. yo siento que más allá de las cuestiones de derecho y demás, yo siento que hay una parte nuestra, literalmente nuestra, que está ahí prisionera en esos modelos, ¿no? Como sociedades y como individuos también. Todo aquel que haya aportado a un proyecto de software libre o no, que haya publicado un libro, lo que sea, hay un pedacito usado ahí, ¿no? Y no O es en lo redes mismo. sociales incluso. ¿Cómo? O que haya aportado contenido en redes sociales incluso. Sí, redes Digo, sociales, porque absolutamente. no somos tantos los que hemos escrito libros o aportado al software libre en Ujú. comparación con cuánta gente ha nutrido Facebook y demás, ¿no? O ha subido fotos. Absolutamente. Y esto, bueno, se venía usando, ¿no? Para hacer nuestros perfiles digitales, nuestros gemelos digitales de perfilamiento para publicidad y demás. Pero bueno, ahora es como que tiene otra dimensión, otra escala, otro pasito más, un poquito más vertiginoso, un poquito más profundo. Y realmente yo siento que hay creo que hay que generar conciencia de que hay una parte nuestra ahí y que no es lo mismo que leer un libro. Muchas veces se hace esta analogía, ¿no? Bueno, pero es lo mismo que cuando una persona, que ChatGPT o un modelo de cualquier empresa lea un libro y lo use como parte de su red neuronal, lo equiparan con una persona leyendo un libro, bueno, y después operando sobre el mundo en base a ese conocimiento, ¿no? No es lo mismo, porque hay una explotación, digamos, una explotación comercial, no hay ningún tipo de atribución. Incluso si se quiere, a mí me parece divertido pensar en estos términos, si se lo quiere llevar a ese lugar, bueno, sería como que sea una persona, pero que después te mienta. Que no, en realidad yo no leí nada, yo soy así, soy mágico, soy un talentoso natural, digamos. No, pará. Hay unas condiciones de posibilidad muy concretas que hacen que estos modelos hagan las cosas que hacen.
Entonces, yo incluso voy más allá de lo técnico y lo cultural y de lo legal. Y me parece que hay una cuestión identitaria, que hay una parte nuestra metida ahí y que un poquito medio que nos robaron, creo yo. Y bueno, hay que ver qué dicen las leyes, qué dicen las jurisdicciones, pero bueno, yo estoy un poco parado ahí en términos personales, ¿no? Después lo discutimos un montón en el laboratorio, ¿no? Es un tema de discusión, no sé cómo va a salir, pero bueno, yo creo que hay que recuperar ese pedacito nuestro. Y que incluso creo que hasta es inevitable, pero bueno, no me quiero expandir ni extender demasiado, ni adentrarme demasiado en el mundo de la manija, ¿no? Que creo que es a donde me está llevando el tema. Bueno, igual mejor la manija, ¿no? Dentro de todo. Em, sí, me quedo pensando en esto, ¿no? En cómo aterrizar estos, vamos a decir, principios o ideas abstractas de cómo deberían ser las cosas, que en la práctica son tan complejas, ¿no? Digo esto, cuando los estudiantes están más acostumbrados a una cosa o a otra, o cuando es difícil eh, trabajar con servidores propios, con infraestructura propia. ¿Les ha tocado, Gladys, en la Universidad de Mar del Plata, tomar decisiones de este tipo, como por ejemplo, de ver dónde alojar determinados recursos, si poder hacerlo con infraestructura propia, con desarrollos propios? ¿Te acordás de algún caso que nos puedas ilustrar que los haya llevado vamos a decir, tomar decisiones difíciles o que los haya hecho pensar más adelante? En sí, casos puntuales no. Sí, la facultad tiene su propia filosofía, capaz que también por provenir de las humanas y de las sociales, de generar sus propios sistemas, desarrollar o no depender de por ahí de pago de suscripción. Y también lo digo acá porque es una universidad pública, porque maneja otras realidades y a veces el recurso propio es también no solo algo que elegimos, sino algo que también nos queda como única opción, ¿sí? Pero tratamos de generar políticas de no usar nubes de Google o otro tipo de nubes, ¿sí? Tenemos nuestra propia nube. La mayoría de los desarrollos que hay están basados en software libre, no hay, te diría, nada privativo. Así que sí, tenemos esta cuestión de desarrollar lo propio y de apoyar a lo que es libre siempre, ¿sí? Es una filosofía que creo que también maneja la universidad por completo, ¿sí? También creo que es un punto de lo soberano, si se quiere. Yo estoy muy con la camiseta puesta de esa palabra últimamente. Entonces, bueno, me parece que sí. No hay casos puntuales, pero sí. El único tal vez es Sumabot, que por ahí por una urgencia, más que nada de la demanda de los estudiantes, tuvimos que, por el apuro y no tener el tiempo necesario para desarrollar, recurrir mínimamente a un pago de una suscripción para una parte de Umabot. Y bueno, ahora ya estamos tratando de que eso, descartarlo por completo para no generar esa dependencia. Sí, por un lado parece sentido común el tema de la soberanía tecnológica en la educación y en las universidades nacionales. Por otro lado, el sentido común es desafiado todos los días en relación con lo común, lo público, lo privado, la educación, la importancia de la educación, la importancia de la educación. Sabemos que eh, probablemente el sentido común que podamos imaginar sin conocernos todas y todos acá, que probablemente compartimos, está siendo desafiado, ¿no? Entonces, no, nada de esto es una obviedad ni tiene por qué darse por sentado, y a veces es difícil a nivel institucional defender ciertas posturas que quizás son históricas, pero con un cambio de viento, bueno, es desafiante la situación. Bueno, les voy a llevar un poquito más para el lado ya no tanto de la soberanía tecnológica, sino más bien al debate más tradicional de los usos pedagógicos de la IA, ¿no? Un poco cuando presentó el conversatorio de Mariana hace un ratito, nos hablaba de esto de pensar en usos de la IA para educación por fuera de la caja. Yo hacía este chiste pavote de pensar ChatGPT por fuera de eso que me sirve para no pensar yo, para no estudiar. Parece un chiste pavote, pero es un poco la representación que estamos combatiendo un poco todos los días, hacia afuera y hacia adentro y con nosotros mismos. Y cuando David traía el ejemplo de Calliope, que es esta interfaz que estamos desarrollando en el laboratorio,
un poco la idea todo el tiempo es pensar en qué relaciones establecemos con la IA. Entonces, entendiendo que en la educación no se trata tanto de transmitir determinados contenidos que van a cambiar todo el tiempo, sino más bien de transmitir eh, algo en torno a las capacidades, las habilidades, los procesos, ¿no? En ese sentido, ¿qué lugar se le puede dar o estaría bueno darle y que ocupe las distintas inteligencias artificiales, el universo de las inteligencias artificiales en los procesos educativos? ¿Cómo podemos pensar posibilidades de realidades al revés? ¿Cómo de las infinitas posibilidades que traen las inteligencias artificiales podemos aterrizar dos, tres, cuatro ideas que nos sirvan no para sustituir el pensamiento ni de estudiantes ni docentes, sino para mejorarlo, potenciarlo, estimularlo? Y acá, bueno, levanta la mano el que quiera hablar primero. O la que. Bueno, si quieren, empiezo un poquito yo. Dale. Tal vez contando una iniciativa que hay desde la universidad, ya desde la Facultad de Humanidades, que tenemos una guía de uso regulado de las inteligencias artificiales generativas, que si bien está desplegada a nivel universidad, está enviada a cada una de las unidades académicas como punto de partida o como guía o como camino para ver qué se empieza a hacer en ese sentido, con 4 o 5 puntos que son relevantes y que obviamente con los cambios que da la tecnología llevan a que en algún momento se reevalúen y se reconstruyan acorde a lo que va sucediendo, pero tienen que ver mucho con la transparencia, con el rol docente, con esto. A ver, la incorporación de ella, y más que nada de los agentes conversacionales, como los modelos de lenguaje como GPT y demás, es algo que en el aula no se puede evitar, ¿sí? Entonces, el punto de partida es no seguir con esa pelea de tratar de que un estudiante no lo utilice, sino empezar a militar desde otro lado, ¿sí? Es decir, cómo puedo regular ese uso. Recién David nombraba Notebook LM, que también persigue un poco la filosofía de lo que queremos, de poder usar agentes conversacionales que hablen con nuestro conocimiento, ¿sí? Si yo a Notebook LM, que algunos lo deben de conocer acá, le construyo la propia base de conocimiento, por ejemplo, con bibliografía que me generó un docente, con propia bibliografía, estoy moviéndome dentro de un mundo más pequeño, con un dominio más pequeño, que lo que me podría ofrecer un modelo de lenguaje más grande y que en realidad no está 100% entrenado con eso. Así que creo que en lo que hay que poner foco es en el rol, por lo menos desde la universidad, que tuvo siempre, que es el análisis crítico, ¿sí? Viendo lo más abarcativo posible, ¿sí? Es complicado ser crítico entre tanta vorágine encima, pero hay que seguir generando esa cuestión de por medio. Es uno de los roles que siempre tuvo la universidad y me parece que es algo que debe seguir sosteniendo, ¿sí? Entonces, orientar y enseñar a usar algo críticamente, ¿sí? Eh, Tenemos un montón de estudiantes que vienen con un uso muy autodidacta de cada una de estas herramientas y muchas veces poco reflexivo, ¿sí? Entonces, para mí la IA tiene que ocupar un rol pedagógicamente orientado y que no sea meramente instrumental, que es un poco lo que pasa cuando un estudiante da con alguno de estos modelos, ¿sí? Pensar que la función del docente no es algo que se reemplaza, sino que tiene que seguir con esa función que tenía, que era orientar, contextualizar, problematizar, enseñar a pensar, ¿sí? Y en ese sentido me parece que la IA sí propone opciones, ¿sí? Si lo encaramos desde ese punto, sí, ¿sí? La docencia sigue con este camino de evaluar, decidir y argumentar, y eso es algo que sin o con inteligencia artificial me parece que sigue en ese continuum, ¿sí? Yo quería agregar algo, Gracias. bueno, suscribo ampliamente y también quería agregar algo, bueno, ahí lo veía Aníbal Rossi de la Universidad de Rosario y yo conocí muy brevemente a distancia, bueno, el espacio del LET, el Laboratorio de Experimentación Tecnológica. Me parece que también poder tener espacios un poco afuera de la currícula tradicional de las carreras para poder experimentar justamente cosas que salen. Ayer salió un modelo de generación de espacios 3D y no llegan a meterse en los programas y demás, como que creo que también hay espacio para tener espacio de experimentación. Celebro mucho el nombre, así como celebro el plural del laboratorio de Gladys, celebro la parte de experimentación del LED ahí de Rosario. Creo que por muchos LIAs, LEDs y LAIAs, creo que nada, es por ahí.
¿no? Me parece que también hay que generar esos espacios. Por otro lado, yo trabajando como educador relacionado a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, en distintos niveles, siempre tuve eso, ¿no? De tratar de llevarles a los pibes y las pibas medio como las novedades, las cosas nuevas para entusiasmarlos y para que se las apropien. Eh, y bueno, creo que estamos en un momento como más acelerado de eso y a todos niveles, así que nada, no quería dejar de mencionar ahí justo que lo vi a Aníbal también. Yo quería agregar, les quiero compartir en realidad, bueno, yo soy psicóloga y soy docente en la Universidad de Flores. El lunes tuvimos las jornadas espectaculares que ustedes tuvieron una presentación espectacular a la tarde, las jornadas de IA y educación, y tuve la suerte de poder coordinar una de las mesas de experiencia docente, ¿sí? Digamos, dentro de UFLO se convocó a gente que escribiera y presentara sus trabajos y luego se dividieron en mesas en donde debatimos. Y les quería compartir algunas de las cosas que resultaron en esa interacción de las mesas. Había mesas de docentes, mesas de alumnos y mesas de investigadores, ¿sí? Donde se contaban las experiencias. En las mesas de docentes surgieron cosas muy interesantes en relación a esto que plantea Gladys, ¿no? El tema de el vínculo y la transparencia. ¿Por qué? Porque docentes que pudieron incorporar herramientas, una docente contaba la experiencia de InVideo, ¿no? Laburar con videos, incluso eran en distintos contextos, primaria, secundaria y universitario. Digo, hubo como mucho bagaje de poder experimentar en varias áreas docentes y los mismos alumnos celebraban la transparencia de no utilizar el chat GPT o cualquiera IA de manera clandestina, digamos, esto que Marcela un poco contabas al principio de que haga el trabajo por nosotros, sino en términos de legalidad, ¿no? Como con un código con el docente de poder laburar en conjunto. Y mostraba, y todos los trabajos, por lo menos de la mesa nuestra y de la mía y de otra, resultados súper favorables en el aprendizaje. Los pibes se enganchaban, tenían ganas de laburar, tenían ganas de saber más de la interacción con esa inteligencia artificial. Hablaban de una alianza pedagógica, ¿no? Y pasar justamente de lo utilitario a una experiencia creativa, ¿no? Donde los mismos alumnos podían ser creadores de contenido, creadores de trabajo. La verdad que fue maravilloso, pero al mismo tiempo surgía otra punta, que es la capacitación que pueden tener los docentes en relación al uso de inteligencias artificiales, ¿no? Muchos de los docentes contaban que eran experiencias que ellos mismos habían experimentado por su cuenta, ¿no? Casi de manera intuitiva, sin demasiada organización, por lo menos estos docentes en su escuela o en su universidad. Entonces era un poco la necesidad también de ser capacitados ellos para poder transmitirles a sus alumnos conocimientos más certeros y que funcione muchísimo mejor, ¿no? Como incluir la IA en el proceso pedagógico, en el proceso de aprendizaje. Y los resultados fueron espectaculares, ¿no? Los pibes tenían ganas de seguir trabajando y de seguir entonces, rompiendo un poco el esquema tradicional, ¿no? Como que el saber era compartido y creaban todos juntos. Digo, esto me parece maravilloso, ¿no? Eso quería Sí, contar. totalmente, totalmente. Gracias, Ana. Sí, absolutamente. Ahí voy, Dab. Está bueno que se redondeó la mesa antes de que la convocáramos, porque sé que hay mucho docente acá. Yo solo quería agregar eh, que esto, que lo estamos viendo todo el tiempo y esto que decías, Dana, de la necesidad de los docentes de la capacitación y la velocidad de la cosa. Recién cuando Gladys hablaba de la necesidad de seguir parándose a reflexionar incluso en tiempos vertiginosos. Bueno, no tenemos especialistas que hayan estudiado 5 años de la carrera de educación, pedagogía e inteligencia artificial. Lo que tenemos es un montón de laboratorios, como el LIAS, como el LEP, como el LAIA, como tantos otros, de gente que dice, yo quiero ver qué pasa. Entonces lo que nos lleva es como una cosa muy vertiginosa, justamente porque revuelve un poco las estructuras tal como las conocemos. Voy a darle la palabra a David, que había levantado la manito, y luego a Aníbal. No, súper breve, si Dana recuerda de qué materia era la actividad esta de los videos, me interesaba como algún detalle, no sé si habrá algún posteo o algo después De sobre... biología, era en el contexto de una escuela primaria. En Ok. biología y hablaba, no sé, de la reproducción celular. A ver, espera que tengo gente acá. L.
Tengo a las niñas. Entonces los videos eran o sea, era todo de reproducción celular, de fotosíntesis, era la materia era biología. Y la verdad que Bien. habían tenido una respuesta espectacular. Los pibes se súper engancharon porque ellos creaban los videos. Con la información pedagógica de lo que es la mitocondria y no sé qué, armaban el video de la mano de la docente y de la inteligencia artificial. Gracias. Aníbal, un gusto Después les tenerte puedo acá. compartir de los trabajos si querés, David. Bueno, buenas tardes a todos. El gusto es Hola. mío, la verdad que siempre quisiera estar en más situaciones organizadas por la IA, pero a veces se me complica. Eh, Ahí pensaba en varias cosas, ¿no? Recordaba discusiones similares respecto de la soberanía, que me parece que es un núcleo súper duro, digamos, para trabajar y necesario. Cuando empezó la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan que en ese momento estaba la herramienta Jitsi, que era local, que la había desarrollado un equipo, creo que laburaba en ARSAT, si no me equivoco. Y la vorágine nos llevó a usar otras herramientas. De hecho, hoy estamos por Zoom y Jitsi quedó en el olvido. Eh, lo que siento que nos pasa en esas tensiones es que revisamos, como que tenemos que tener más herramientas para revisar cómo es que otras batallas previas se fueron como perdiendo, digamos, entre comillas, quiero decir. Hay que hacer, me parece, una genealogía de las batallas perdidas para que tener mejores herramientas para pensar, me parece, las batallas presentes. Después imagino una cuestión vinculada a la... creo que no es casual que sean los laboratorios los que estén picando en punta en su capacidad para situarse en el núcleo de estos problemas, ¿no? Porque los laboratorios, digamos, por su agilidad, digamos así, tienen la capacidad de convocar perfiles diversos. Y estos problemas son problemas tan importantes que no se los podemos dejar solo a ingenieros, ni solo a humanistas, ni solo a... lo que tenemos que conseguir son infraestructuras que nos permitan como encontrarnos y trabajar de una manera coordinada en común. Por eso me parece, yo se lo decía a David la primer reunión que tuvimos, que me parecía casi el laboratorio y el prototipado como un estilo epistemológico para encarar el presente, digamos, ¿no? La idea de experimentación en ese registro, nosotros la pensamos desde ese lugar. No por el simple hecho de decir, bueno, todo va demasiado rápido y hay que animarse y meterse, sino porque experimentar implica relacionarse con los problemas de una manera determinada, digamos, ¿no? Y vuelvo a esta cuestión de la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, o bueno, eh, que tiene que ver con qué es lo que nos está pasando en general en la universidad, pero en Argentina, digo, con los perfiles dev, o sea, con los perfiles tecnológicos. Eh, David decía, ChatGPT tiene esa arquitectura, pero esa arquitectura no es una obviedad. Esa arquitectura es producto de un conjunto de asunciones que se pueden discutir, que se deben discutir, y me parece que nosotros desde el lugar este, eh, vamos a decir, geopolítico en el que estamos, tenemos como herramientas potentes para discutir y pensar eso desde otro lugar. Pero me pregunto al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos está pasando en las instituciones públicas para retener esos perfiles de desarrollo? Porque de repente vos tenés que es súper necesario contar con gente que maneje código y que tenga una capacidad crítica desde el punto de vista del hacer en esos terrenos, y te das cuenta que es difícil involucrarlos en proyectos institucionales, generalmente porque la moneda que circula en esos proyectos institucionales es bastante rasa, digamos, y cada vez más, sobre todo en el contexto en el que estamos. Es muy difícil, o sea, no es normal encontrarse con un David Coronel que esté manija por desarrollar o sea, dedicar su tiempo como desarrollador a hacer un prototipo para pensar a ver cómo podemos ir a contrapelo de ChatGPT. Lo que digo es que las discusiones de fondo que son necesarias también y que ahí los laboratorios nos quedamos un poco cortos, qué políticas, qué decisiones deberíamos empezar a tomar para que esa subjetividad
digamos, no esté tan formateada por Silicon Valley, digamos, que tenga, digamos, como una cabeza a otra, no voy a adjetivarlo de otra manera, pero que nos permita, bueno, Gladys también mostraba, claramente yo no la conozco, pero por las cosas que están haciendo son súper interesantes, y digo, no abundan esos perfiles, y es difícil retenerlos. Eh, Así que nada, me quedo, dejo como final, como cierre, esta pregunta, digamos, ¿cómo, cómo, cómo armar equipos y que sea para ellos también una cosa como seductora, tentadora de quedarse ahí, digamos, ¿no? Nada, muchas gracias por las palabras, Aníbal. No sé si las merezco, pero voy a hacer lo posible para merecerlas. Eh, Hace poquito, bueno, hace muchísimos años que conozco el movimiento cooperativista de software que hay en Argentina, que es bastante fuerte. Creo que ahí hay muchos perfiles, hay muchos Davids Coronel, no soy el único. Hay gente que también muy, muy copada y metida en esos temas. Creo que se está rompiendo un poquito cierta resistencia que había desde la comunidad del software libre hacia el tema de inteligencia artificial en general, ¿no? Como que de a poquito van empezando a aparecer caminos concretos en donde aportarse y apropiarse de la tecnología sin que nos lleve puestos. Y bueno, creo que ahí hay un eje, un camino, un movimiento de cooperativas de software libre en Argentina, no sé, los cibercirujas, no sé, hay ciertos movimientos que no son supermasivos, pero bueno, están. Creo que estamos para eso, para tratar de reunir esos perfiles, sin duda. Bueno, Pensaba, sí, perdón, Perdón, no, estaba pensaba, muteada, pensé que estaba hablando y estaba muteada. No, no, quería decir solamente que levantar una frase que dijo hace un rato Aníbal de la genealogía de las batallas perdidas, ¿no? Cuando uno mira el movimiento del software libre y también pensando en el comentario que hace Pablo en el chat de los proyectos que se conocen de gente que viene al lado público, hay toda una genealogía de batallas, yo no sé si perdidas o vamos a decir quizás en pausa o quizás no tan exitosas como se hubiera querido, digo, pensando en muchas batallas, qué sé yo, Conectar Igualdad, digo por decir nombres grandes, ¿no? Batallas grandes que yo no sé si decir que están perdidas, pero que quizás no están pasando por su mejor momento. Es cierto que esa genealogía nos lleva a algún lado. Y con esto le devuelvo la palabra a Gladys que la había tomado. sí, perdón, no encontraba la manito, entonces me desmuteé. Yo pienso con respecto a lo que decía Aníbal, que también hay una cuestión en la formación, que tal vez el formar en qué sucede en la universidad, qué se puede hacer desde el software libre es algo que está faltando. Tal vez la formación que reciben los ingenieros en informática, los licenciados y demás, no apunta a incluir esas perspectivas que tal vez son más de las humanas, pero me parece que también sería importante, ¿sí? Porque si no pasa lo que vos directamente anuncias, que es que un estudiante o un informático, primero que abandona la carrera muchas veces antes de terminarla, y después que se va directamente a otros espacios que siguen otros intereses, porque tampoco creo que se fomente este otro interés que por ahí estamos comentando acá. Me parece que también va de la mano con eso, que las formaciones tienen que apuntar también a discutir lo que pasa en los espacios que son del Estado, los espacios que son de la universidad, los espacios donde por ahí, bueno, nada, se promueve esto de la soberanía. Totalmente. ¿Me permiten hacer una pregunta más antes de terminar de abrir micrófono, teniendo este lujo de gente? Entre las preguntas que habíamos conversado previamente, hay una que habla de las posibles hibridaciones humano-máquina y una cosa que charlamos mucho desde el laboratorio, desde la IA, es cómo todo el tiempo la interacción con distintas interfaces de inteligencias artificiales nos devuelve todo el tiempo la pregunta, nos tira al espejo, ¿no? Nos devuelve todo el tiempo la pregunta de qué es lo humano. Con el desarrollo de Calliope, que es esta interfaz relacionada con procesos de escritura, todo el tiempo nos preguntamos qué es escribir, o sea, ¿dónde está la escritura? ¿Está en las manos, está en la cabeza, está en diseñar la secuencia narrativa o en el cada palabra, ¿no? Eso no es escribir, promptear. Y del mismo modo, digo, si lo pensamos como educadores, ¿no nos devuelve también un espejo que pregunta qué es enseñar? Que es algo que ya viene pasando hace décadas, porque cuando aparece la digitalización y aparece el acceso a las grandes cantidades de contenidos que están en Internet y luego la Wikipedia y empieza a ser más sencillo, bueno, lo que es copiar y pegar,
empezamos a decir, bueno, pero enseñar no puede ser solamente dar contenidos, que tampoco se llamaban contenidos en aquel momento, ¿no? Entonces, ¿dónde nos pone como educadores o qué preguntas nos hace acerca de qué es educar el hecho de que lleguen todas estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Cómo la ven? Quien quiera hablar, que hable. Ahí hablo. Para que me apareció algo en la pantalla que me tapó. Pero pensaba en hace a principio de año cuando planteábamos, bueno, yo doy clases en un seminario de quinto año de comunicación, eh, cuando reflexionábamos al inicio de cómo, bueno, cómo incorporar de una manera así potente estas herramientas. Y bueno, en sintonía con todas las preguntas que circularon antes, digamos, en este encuentro. Y lo que apareció ahí medio como revelador era la pregunta, o casi la provocación, acerca de si lo que ChatGPT estaba significando en primera instancia para los estudiantes no era una tercerización del prompteo. ¿En qué sentido? En el sentido de si lo que hacíamos los docentes hasta no hace mucho tiempo no era algo parecido a promptear estudiantes, ¿no? Como una especie de paradigma vincular, digamos, ahí en la relación enseñanza-aprendizaje, que de repente ChatGPT aparece como uno, bueno, hacelo vos. Esto a lo que no le encuentro demasiado sentido de por qué, bueno, hacelo vos. Eso por un lado. Y por otro lado, otra idea Perdón, potente, sí, discúlpame, ¿eso vos te referís al uso de los docentes del chat perdón, no, GPT? no te escuché, Marcela. ¿Te referís a cuando el docente usa el chat GPT, por ejemplo, para diseñar Cuando consignas, los, exámenes? cuando los ¿O cuando los estudiantes, estudiantes? o sea Ah, ok. que el docente lo que hacía antes de ChatGPT era, en muchos casos, promptear estudiantes. Las Sí. consignas evaluativas, en muchos casos, eran instrucciones, cual pronteos al Vos decís estudiante. que el chat GPT nos dispara una reflexión contra eso. Como que nos devuelven espejo a partir de un ejercicio de tercerización, es decir, vos me prompteas a mí y yo lo prompteo a ChatGPT. ¿Me explico? Y como que eso Mm. en alguna manera a Claro, nosotros te nos ponen resultó abismo. como una idea potente para pensar, bueno, a ver cómo nos descorremos de esa práctica, digamos, ¿no? Porque también eso implica un desafío respecto de cómo se constituyen las consignas, ¿no? Que a partir de las cuales uno imagina que van a ocurrir cosas en el contexto áulico. Y después había otra idea, me parece muy potente, que, digamos, ChatGPT, los modelos de lenguaje así en ese formato, sintonizan con una cosa que viene en crisis desde hace tiempo, que es, yo le digo la crisis de la sintaxis, digamos, ¿no? Que es la, el tipo de medios en el que estamos constantemente, o con los que estamos constantemente en relación, tienen una lógica distinta a la sintaxis, digamos, es como el lector salteado de Macedonia, digamos, ¿no? Es como que todo el tiempo nos están proponiendo un picoteo y muchas veces el salto que se da de una publicación a la siguiente es un salto cognitivo bastante feroz, digamos, ¿no? Generar una coherencia en esa pantalla que me está proponiendo ese tipo de contenidos implica para la cabeza digamos, un relajo de la sintaxis, si se quiere. Eso, digamos, se traduce, o no sé si directamente, pero se traduce en la dificultad de los estudiantes de generar discursos de corrido, de escribir de una manera que a lo mejor para los que estudiábamos en mi época era una cosa como que por defecto debía ocurrir. Y ChatGPT se instala ahí, digamos, ¿no? En el sentido de que esas ideas que están como en red en la cabeza del estudiante, ChatGPT con mucha facilidad se las baja a un discurso, digamos, no es como la traduce a un formato sintagmático, digamos así. Ahí veo que David levanta la mano y le cedo la palabra. No, me gustó mucho esto me gustó también lo si la educación no era de alguna manera promptear. Bueno, me da para reflexionar eso, pero me gustó esto de la crisis de la sintaxis, como que hay una sintaxis propia, ¿no? En las redes sociales, en el scroll infinito. Justo el video que lo vi ayer, el de Ofelia Fernández, por eso lo tengo muy presente, pero hablaba de esta situación, ¿no? Que a veces nada, vemos algo que nos interesaba, pero sin querer actualizamos y lo perdimos y lo vamos a buscar y como que empiezan a aparecer, creo que no es una sintaxis textual, no sé cómo gramatical tradicional, pero
parecería haber otra sintaxis. Y pienso si no es un problema para los modelos de lenguaje. Los chatbots escriben mucho, vos le pedís algo y te escriben choclos gigantes, pero a su vez la gente está perdiendo la capacidad para leer, no están como medio, está raro eso, como que está raro, no sé. Gladys levantó la mano, perdón. Sí, pensaba, iba a decir otra cosa, pero pensaba un poco también en esta forma de redacción en viñetas, que es algo que, por lo menos para los que venimos de las humanidades, no existe mucho escribir de esa manera. Y también es algo que se está instalando. O uno ve trabajos que se realizan por parte de los alumnos y están llenos de esa forma de escritura, ¿sí? Es algo que de alguna manera se estaba instalando. Yo pensaba en esto de la hibridación de humano-máquina y pensaba un poco en estas cuestiones de las nuevas formas de trabajo, de la creación por ahí de conocimiento, en realidad donde se supone que humanos y sistemas inteligentes colaboran y que esa acción por ahí no se puede hacer tanto en abstracto, ¿sí? Porque habría que preguntarse concretamente quiénes son los humanos que van a colaborar con las máquinas, ¿sí? Pues no es lo mismo la hibridación, que suena muy bonita. Yo podría decir también que Umabot es un hibrida nuestras acciones porque extiende de alguna manera lo que podría ser un humano y que no está pudiendo hacer en determinado momento. Pero en realidad la hibridación no va a ser igual para, no sé, un investigador que tenga acceso a un modelo pago y tiempo para experimentar en el modelo que para un trabajador de una plataforma cuya interacción con algún algoritmo consiste en recibir órdenes automáticas de dónde entregar, por ejemplo, un paquete y en qué tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso, en un caso por ahí esa hibridación colabora y en el otro disciplina. Y me parece que eso tampoco hay que dejarlo por fuera cuando hablamos de esta cuestión de la hibridación, que no tiene un color tan de arcoíris, tiene estas cuestiones de por medio también cuando hablamos de por ahí de las reglas dentro del trabajo, y es algo que también me parece que está sucediendo. Una hibridación no tan positiva porque es disciplinada. Ay, perdón, retomo una cosa que dijo Gladys, que también tematizamos en algún momento, que es, eh, por ejemplo, nos pasó este año de pedir un trabajo intermedio, grupal, escrito, y encontrarnos con trabajos de 24 páginas, y que en general estaban entre las 24 y las 18 páginas, y yo me acuerdo cuando hice la tesis de licenciatura, a mí siempre me costó escribir, lo tengo que admitir. Eh, pero yo decía, yo veía tesis, era como un horizonte de erudición era como ¿cómo se dice? Como un indicador de ser un estudiante muy bueno, el entregar tesis largas. Una tesis de 100 páginas, uno decía, ¿cómo hizo este sujeto para escribir 100 páginas en su tesis de licenciatura? ¿No? Y hoy aparecen trabajos, o sea, lo que quiero decir es que yo jamás entregué un trabajo en la licenciatura en comunicación intermedio que tuviera 24 páginas, no se me ocurriría, no hubiera sabido cómo hacerlo. Y al mismo tiempo, o sea, claramente ahí está la cuestión de cuando entra la inteligencia artificial como parte del juego. Pero al mismo tiempo, esta otra cosa que marcábamos, que era que está debilitada esa capacidad de lectura al mismo tiempo que aparecen máquinas de automatización de cierta escritura, ¿no? Porque habría que retomar esta pregunta de Marcela de qué es escribir, si eso que hace ChatGPT es la escritura, en fin, pero digamos, esta producción textual así, medio masiva, va de la mano con otra decadencia de la capacidad de lectura. Y bueno, en un momento dijimos, bueno, hay que parar la bocha con esto, porque además nosotros podemos leer 24 páginas, pero el laburo docente no te deja cubrir esa cantidad de producción textual. Porque además también nos veíamos como una situación decíamos, como una especie de lucha de Pokémones, digamos, ¿no? Los estudiantes tienen su Pokémon generativo que les devuelve un texto de 24 páginas al docente y el docente tiene su Pokémon de lectura generativa que dice, bueno, a ver, lo pronteo más o menos y marcame las cosas que están para repasar y demás. Y lo que termina pasando es que es una lectura entre robots, digamos, ¿no? Y nosotros nos situamos en un lugar donde a mí me parece que es productivo y hay que problematizar, pero no es productivo cuando ocurre de esta manera, que es en el de escritores conceptuales. A mí me parece que si hay algo novedoso que trae este tipo de tecnología, es que nos sitúa en eso que quizás Marcela tenga más fresca la referencia, pero lo que decía Piglia de Borges, de que Borges era un escritor conceptual, ¿no? Borges te describía textos y autores que nunca nadie había escrito.
pero que mucha gente, creyendo que existían, los iba a buscar a la biblioteca, digamos, ¿no? ¿Y por qué no los escribía? Porque lo que le importaba era la idea, digamos, ¿no? Bueno, con las inteligencias artificiales generativas estamos un poco en ese registro. Darle todas las indicaciones para que esa idea cobre cuerpo textual. Gracias, Aníbal, buenísimo lo de Borges. Y también, obviamente, la segunda mitad de su vida, Borges no escribía con sus manos, ¿no? Entonces, un escritor conceptual realmente. No escribía físicamente él, digo. No sé qué tan mediada estaba esa manera de dictar. Pero sí, obviamente nos devuelve muchas preguntas todo esto todo el tiempo, nos pone como en abismo. Me gustaría abrir el micrófono a todas las otras personas que están acá, por si quieren preguntar, comentar, aportar. Tenemos 20 minutitos más casi. Dice, voy a leer un comentario de Emiliano que dice, capaz hay espacio para generar nuevos espacios, en lugar de exámenes hay que empezar a considerar hackatones académicos. Me parece una gran idea, porque además, bueno, esto, ¿no? Estamos manejando un sistema pedagógico muy acostumbrado a sí mismo, eh, donde, bueno, cambiar la idea de qué es un examen y cómo se valida el conocimiento no es poco. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Me Si gustan no, los sigo yo. hackatones, ¿eh? Avísenme, yo voy. Me gustan mucho los hackatones. Eh, Hackatones educativos suena súper, súper bien. Em, si no, le sigo preguntando yo, qué sé yo. Tenía una pregunta más sobre cómo se imaginan el desarrollo de las inteligencias artificiales en el contexto latinoamericano, ¿no? Y qué pueden hacer las universidades latinoamericanas y las comunidades en general, no solamente las universidades, para contribuir a poder tener de alguna manera inteligencias artificiales situadas, soberanas, podemos decir, como estaba diciendo Gladys hace un tiempo, pero también eh, apropiadas en el sentido de las tecnologías apropiadas, ¿no? Apropiadas a nuestros desafíos, apropiadas a nuestras culturas, apropiadas que ninguna de esas cosas es una sola ni es sencilla, ¿no? No menciono sé si brevemente quieren. ahí que estamos colaborando con el proyecto, lo habrán visto en alguna noticia quizás, la TAM GPT, un proyecto del CENIA, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Estamos particularmente trabajando en la parte del post-training, mientras hay un equipo que está trabajando en el pre-entrenamiento del modelo, que puede que esté para diciembre, enero. Y, y bueno, y si les interesa la Universidad de Rosario o la de Mar del Plata o cualquier otra, o la UFLO o quien sea, nada, están muy abiertos a recibir, a firmar convenios marcos y participar de esos espacios para poder justamente entrenar un modelo que intente hablar como nosotros, ¿no? Que si bien los modelos de lenguaje lo hacen muy bien, los modelos comerciales más grandes, todo el corpus con el que se está entrenando la TAM GPT está obtenido éticamente, es decir, se están haciendo convenios con organizaciones para que brinden el corpus para un uso concreto y específico, o sea, es explícito el consentimiento, así que es posible que no tenga como los riesgos con respecto a copyright y demás que sí están teniendo estos modelos. De hecho, Emiliano recién compartió ahí una noticia, así que nada, eso lo quería mencionar ahí como una posibilidad, nada, si les interesa, avisen o escríbenle al CENIA y activamos. Ante la pregunta abstracta, la respuesta hiper concreta, ¿no? Está buenísimo en ese sentido. Ok, hay algo que se puede hacer, que se puede hacer. A ver qué más dice Emiliano acá, perdón. Bueno, eso, lo mismo que yo, exacto. Sí, es un ejemplo de que por lo menos se puede, como no sé, tenemos una figura en la IA que a mí personalmente me gusta, que es la idea de meter el piecito en la puerta, ¿no? Como, no sé si vamos a competir de igual a igual con OpenAI o con Google, pero por lo menos intentémoslo. Intentemos algo. El caso del IAM de México también. Sí, contanos, porfa. Si tenés posibilidad de usar el micrófono, adelante.
No sabemos. Gracias. Ahí, Emiliano, ¿nos puedes contar? ¿Alguien más conoce el caso del IAM de México? No, me interesa un montón. Bueno. Bueno, nos vamos a llevar la tarea y Emiliano, si en algún momento te podés desmutear, desemudecer y contarnos, va a ser muy bienvenido. Si alguien más tiene algún otro comentario respecto de cómo avanzar hacia inteligencias artificiales latinoamericanas, ya te vemos, no hay problema. Eh, Te desmuteaste sin éxito, bueno, mala suerte. La próxima. Gracias, Aníbal, por el link. Ah, es nuevo. Bueno, ven, esto que está pasando acá me parece que es como la puesta en escena, como la performatividad de lo que estamos hablando todo el tiempo, que es esto de que se acabó, se rompió, no existe más el que enseña y el que aprende, y tampoco existe más el que arma el conversatorio y el que lo recibe, porque nada, estamos todos, como dijo Clary en uno de los primeros comentarios al principio, unidos en la perplejidad. Va todo tan rápido y nos agarra tan por atrás a todos y a todas que, bueno, el tema nomás es juntarse, poner el mate virtual o no, y ponerse a charlar y con buena voluntad, porque después unos saben una cosa, otros saben otra cosa, y por suerte entre varias sabemos unas cuantas. Lo lanzaron hace 4 días, dice Emi, es un proyecto conjunto entre NVIDIA poniendo los fierros y el corpus de datos lo puso el Estado. Entiendo que el Estado de México. Está buenísimo. Y acá hay un link que nos pasó Aníbal. Aníbal, ¿vos sabés algo más de esto? Como para contarlo con la voz. No, simplemente cuando lo mencionaba lo googleé y como para tener alguna referencia cuando veía que no abría el micrófono. El título del Universal de la primera fábrica de inteligencia artificial generativa en México es, a mí me lleva a pensar, ¿no? Porque no dice la primera, bueno, la metáfora de fábrica la podemos discutir, todo el uso de las metáforas es interesante, pero a mí me interesa el chiste de la preposición, ¿no? No me parece para nada casual que diga la primera fábrica de inteligencia artificial generativa en México y no de México, ¿no? Y pienso otra vez en esta noticia que hizo tanto ruido acá hace un mes del famoso data center que se suponía que iba a poner con una inversión millonaria OpenAI en la Patagonia, que anduvieron diciendo que iba a ser tan beneficiosa para la Argentina, y después la pregunta era, bueno, pero ¿en qué va a ser beneficiosa para la Argentina? ¿Qué nos van a dar? Y creo que alguno pregunta, ¿vamos a tener ChatGPT Premium gratis? ¿Va a ser más rápido para nosotros y nosotras? ¿En qué vamos a ganar? Y entonces ahí la pregunta ¿es esa fábrica de inteligencia artificial, si la quisiéramos llamar así, va a ser de Argentina, para Argentina, en Argentina, eh, tomando recursos argentinos? ¿Cómo es la cosa, ¿no? Que me parece que es un poco lo que está planteando acá el titular del Universal. Y bueno, y acá cuando Emiliana dice, Nvidia pone los fierros y el corpus de datos lo pone el Estado, uno cuando hace una sociedad, en general, uno pone una cosa y otro pone la otra, y se trata de que todos quedemos contentos y sintiendo que es negocio para todo el mundo. Esperemos que así lo sea. La verdad es que estamos en una época en la cual no sabemos cómo pesan en la ecuación los fierros y los datos, pero intuyo que Nvidia no pierde plata. Espero que el Estado mexicano tampoco. Yo tengo una pregunta, a ver, segura, quizás conocen algún caso. Mencionaban antes Notebook LM y casi que entre toda la batería de herramientas que están circulando, tiene esa particularidad que siempre Google mete la cuchara en ese registro, que es el de meter mucha gente en un mismo diseño, digamos, ¿no? Esta cosa de lo colaborativo en algún registro, el Notebook LM lo tiene y en un punto me animo a decir que de las que yo conozco que están dando vuelta, es la única que lo tiene. Esta cosa de compartir un cuaderno, de darle permiso al editor a todos los que participan de ese cuaderno, etcétera, etcétera. Por un lado, la pregunta va en dirección en que si hay otra herramienta que explore, digamos, el modelo colaborativo comunitario de la inteligencia artificial, y en otro registro, si no la hay, o aun cuando la haya, de qué, si les parece una cosa importante
y de qué manera podríamos hacerla o se podría hacer, empezar a cuestionar esa obviedad del modelo chat GPT, digamos, uno a uno, que es el modelo GER, digamos, ¿no? Es el modelo del enamorado. Yo siempre cito lo que dice Ana Arendt del modelo, dice el enamorado es como un cerramiento del mundo entre dos, digamos, que solamente se rompe cuando intercede eh, el hijo, dice, o la hija, o el hijo. Eh, pero digo, están pensados a partir de ese modelo, de esa cosmovisión. ¿Qué ideas, y ya me muteo, podemos pensar para otras inteligencias artificiales comunitarias? Dale, Gladys, ¿qué ideas que no sean las del enamorado o la enamorada? No, por ahí contestar un poquito. Sí, a mí también me gusta lo de Oren. Esta cuestión de que ahora muchas herramientas que usaban los docentes, yo no soy asidua a estas herramientas como Canva, Padlet y eso. El otro día dimos una capacitación que la dio, no sé si estará acá presente, Laura Orellano, un miembro también del LIAS. Donde hablamos y decía Laura, bueno, ahora Padlet tiene inteligencia artificial incorporada, ¿sí? Padlet también es una herramienta colaborativa, Canva también es una herramienta colaborativa, hay un montón de herramientas colaborativas que en realidad lo que tienen es inyectado un modelo con el que negociaron, que puede ser GPT, Gemini o el que sea, eh, y eso es un poco lo que se está por ahí difundiendo, que no es muy distinto a lo que hace Notebook LM. En realidad hay un Gemini por detrás y la herramienta es colaborativa, pero son como dos capas distintas de la misma cuestión, ¿sí? Eh, para generar algo colaborativo de desarrollo, no lo veo tan complejo. De hecho, para Oyama, que era un poco lo que yo mencionaba, que es este framework, hay posibilidades primero de combinarlo con algún agente conversacional, como OpenWebI, o sea, hay posibilidades de hacer algo abierto y colaborativo también, no es algo tan alocado como para pensarlo. Pero también apuntaba a esto, a que las herramientas que ya usábamos, como Padlet y demás, tienen inyectada IA y son herramientas colaborativas también. Entonces, no perdieron esa potencia de ser colaborativas, pero ahora tienen modelos que median entre lo que sucede ahí adentro. Sí, después hay muchas interfaces que tienen, no sé, OpenAI tienen ChatGPT, los proyectos que entiendo que se pueden compartir, pero sí es un tema de interfaz, pero bueno, es colaborativo en el sentido de esto, ¿no? De los planes Enterprise y qué sé yo, no sé si es colaborativo en el sentido de la colaboración entre pares y demás, ¿no? Que me parece que es otro sentido más profundo, pero hay bastantes, bueno, alternativas a Notebook LM, vi varias, no pude probar ninguna todavía. Eh, hay demasiadas cosas para probar, todos los días salen 20. Hace rato que tengo ganas de explorar un poco por ese lado, pero no, nada, sí que hay, pero no las exploré aún. Yo me quedé, me enganché con lo del enamorado, ¿no? Y también me quedan dando vueltas. Porque es fácil, ¿no? Nos enganchamos a hablar de herramientas y está bueno, cada uno cuenta lo que le funciona. Y pienso en lo que sucede cuando uno trata o no trata de adoptar una nueva herramienta que un amigo le comenta con entusiasmo o que le dijo su docente en clase o que le dijeron sus estudiantes en clase también. Y pienso por qué tantas veces nos dicen que si no lo podemos poner en un Google Classroom porque es más fácil y cómo a mí misma me fastidia cuando tengo que salir del entorno Google porque el entorno Google me resulta más fácil y hasta qué punto no es una cosa como el enamorado. Y pienso otra vez en esto del laboratorio, más como una especie y de la hackathon, ¿no? De la hackathon en vez del examen, más como una cosa actitudinal y usaron otra palabra ustedes que ahora no recuerdo, pero vincular, creo que dijeron, vincular. Entonces, pensando en lo vincular con las inteligencias artificiales y entre nosotras, nosotros, estudiantes, docentes, pares, que es algo que pensamos mucho en Laia. Eh, Me parece que hay toda una cosa vincular con las interfaces de las que no somos conscientes y que nos tienen muy tomados. Y lo que me pregunto es cómo se podría enseñar, propiciar, promover un vínculo más
aventurero, más exploratorio, más, si se quiere, no sé si decir poliamoroso por ahí es abusar un poco de la metáfora, más amistoso que enamorado, ¿no? Donde uno pueda tener un amigo y otro amigo y otro amigo y otro amigo, y ir conociendo distintos amigos, porque juega mucho y se habla poco de esto, de la relación que tenemos con las interfaces con las cuales estamos más habituadas a interactuar. Vale, no sé si en alguno de los entornos en los que trabajan vienen pensando en estas cosas. Bueno, yo soy psicóloga, vuelvo a lo mismo, y con Cristian estuvimos trabajando junto con la Universidad de Maimónides el tema del uso del chat GPT o de las IA en relación como espacio terapéutico, pero más allá de utilizarlo como un espacio terapéutico, los vínculos que se pueden armar y los distintos tipos de vínculos que se están armando, ¿no? En todo tipo de población, en niños, adolescentes, personas grandes, personas con alguna situación de salud mental, población vulnerable, o sea, eso es un mega tema. Digo, independientemente de para qué se use la inteligencia artificial, estamos estudiando todo lo que es el vínculo que se está armando con esto. Y es un campo para seguir investigando muchísimo. Gracias, Dana. Nos quedan 3 preciosos minutos. ¿Alguna persona que no tomó la palabra hasta ahora quisiera decir algo más, aportar algo más? Yo le quería preguntar a Aníbal cómo era lo de Arende exactamente, porque me interesó buscarlo. Me encantó el Es concepto una idea que no la puedo citar entre comillas, pero habría que rastrearla en la bibliografía. Es un viejo recuerdo de mi estudio de filosofía, digamos, respecto a eso, ¿no? De que ella decía esta idea, porque el contexto de su problematización de lo público, ¿no? El que está enamorado mirá, se corre de lo público, ¿no? Es como que está burbujeado por una relación uno a uno. Y un poco lo que estas interfaces, ahora que tu pregunta me lleva como a rascar un poquito más esa idea, también tienen ese problema que no, que es también un crítico para las democracias, que es que nos están corriendo de lo público, estamos con un espacio público recontra fragmentado, digamos. Eh, pero bueno, es de ahí, busco la cita, trato de rastrearla y te la comparto, David. con respecto a lo público, lo digital y demás, voy a citar por tercera vez a Ofelia Fernández, que lo vi ayer. Sí, el Hermoso, lo cierre vi, es sí. muy bueno, véanlo. Nada, eso, habla de eso exactamente. Nada, pensar otras posibilidades, de cómo no pensar lo público, eh, nada, es un problema. Eso. Eh, Quiero rescatar la palabra burbujeado, que me parece bellísima y muy aplicable a estas cuestiones. Muy interesante. Gracias. ¿Alguien más? Y David, me interesa lo que dijiste de la TAM GPT para conectarlo con UNR. Si tenés algún contacto, si es con vos, desde ya que nos interesa ahí pensar alguna reunión o algo. te escribo así nos Dale. vinculamos. Quiero agradecerle mucho a Emiliano que nos está bajando acá en el chat un montón de data sobre este IAM, que yo me pregunto si es como en inglés, un I am, yo soy, o si hay algo en ese apóstrofe que a mí me da un eco de alguna cosa más aborigen, quizás, no lo sé, lo voy a investigar. Agradezco mucho la data, que no la teníamos y que nos devuelve un poco a esto es una tomada de pelo, decís vos, está bueno. Es como los gringos hablando en náhuatl, ¿no? Eh, algo de una apropiación inversa, apropiación cultural. Me quedo con esto de cómo parar, de cómo darse el tiempo de la mirada crítica en esta inteligencia artificial mexicana, muy bueno. Nunca hay tiempo, ¿no? Nunca hay tiempo y todo va muy rápido y todo lleva a que hay que ser más rápido y hay que procesar la información más rápido. Pero bueno, hay una respuesta que da siempre David, perdón que voy a citarte estando presente, que cuando yo tiendo a desesperarme porque todo es demasiado y no se llega, David dice, ¿querés decirlo vos, lo que decís siempre? No me acuerdo. ¿Qué cosa? Es una novedad. David dice, hay que armar equipos. Ah, sí, sí, Una sí, y sí. otra vez lo dice. Y bueno.
está Sí. bastante claro que acá funciona, así que siendo las 7:30, decirles nomás que esto ha sido muy, muy grato. Agradecerles mucho a todos, todis, su participación, sus aportes, su escucha y su estar acá, su tiempo. Gracias, Marci, gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Y esto se grabó, así que lo vamos a difundir, se va a colgar en el YouTube de Laia, ¿verdad, Mary? Y vamos a difundir por las redes pertinentes como para que puedan compartirlo con sus amigas, amigues, cual video de Ofelia Fernández. Gracias a todos y todas por sumarse. Nos vemos la próxima. Que Gracias. tengan